del transformador depende si está conectado en delta o en estrella, ¿no es cierto? En el delta hay dos formas de cerrar el triángulo, hacia la derecha, la primera forma, y la segunda forma hacia la izquierda. Triángulo derecho o triángulo izquierdo. Eso lo explicamos en una clase, ¿no es cierto? Habían dos formas de cerrar el triángulo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y si estaba conectado en estrella, había dos formas de formar el neutro. Estrella directa, con la polaridad en los bornes, y el neutro formado por los no puntos de polaridad, y la estrella inversa, donde los puntos con polaridad formaban el neutro, y los bornes del transformador a la línea de alimentación RCT. Entonces, había dos formas de formar la estrella directa o estrella inversa, o triángulo derecho y triángulo izquierdo. Entonces, de las combinaciones de estas cuatro formas surgía pues los grupos de conexiones distintos. Y adicionalmente, a esto se suma la conexión Z o conexión zigzag. La conexión Z o zigzag, que básicamente es una combinación en que en cada fase tienen dos bobinados con polaridad invertida, por eso se llama inversión de fases. Y esta conexión zigzag, que no la vamos a analizar esta vez, no es tan importante porque se utiliza en zonas rurales donde existe gran desequilibrio de cargas, ¿no? Lo más importante que vamos a ver es la conexión delta y la conexión estrella y combinaciones de estas. Bien, entonces fíjense, un banco de transformadores monofásicos, así como los transformadores trifásicos de un solo núcleo trifásico, pueden conectarse independientemente en conexión estrella o en conexión triángulo, dando lugar a un total de 4 posibilidades de conexión, tal como muestro debajo. Uno es la conexión estrella-estrella, que no se usa mucho. Otro es la conexión estrella-triángulo, estrella-delta. La conexión triángulo-estrella, delta-estrella, y la conexión triángulo-triángulo, ¿no? La conexión triángulo es denominada también como conexión delta. A esto, claro, se suma la conexión Z estrella, Z delta, estrella Z, delta Z, que no vamos a ver porque nos vamos a concentrar más en la conexión estrella delta o delta estrella. Entonces, ahí tenemos gráficos de cómo es una conexión en estrella, cómo es una conexión en triángulo y cómo es una conexión en zigzag. A ver, ¿quién me dice esa conexión estrella es directa o inversa? Con el audio, por favor. Es inversa, profesor. ¿Es inversa? ¿Están seguros? Mm, Las marcas de polaridad están en la parte superior y el neutro lo forman los no puntos. Entonces es una conexión directa. directa. Sí, sí, sí. Directa. La estrella es directa, jóvenes. A ver, la siguiente conexión. Conexión triángulo. ¿Es una conexión triángulo hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Quién me dice por el audio? Hacia la izquierda. A la izquierda, muy bien. ¿Por qué decimos que está a la izquierda? Fíjense. ¿Por qué decimos que está, no sale el punterito para escribir? No sale el puntero, algo está pasando. Fíjense, está cerrándose la estrella hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿No es cierto? Esta es la conexión triángulo. La conexión Z o zigzag, fíjense, en cada fase hay dos bobinados con la polaridad invertida. La fase A, por ejemplo, fíjense, la fase A, acá, digamos, nos tocamos con el punto, con la polaridad hacia arriba, seguimos por acá, seguimos su recorrido y llegamos al no punto. Por eso se llama conexión zigzag o conexión de inversión de polaridad. O sea, se va a requerir menor tensión, pero la corriente va a aumentar. Por eso que esta conexión se utiliza para zonas rurales donde las cargas son altas y desequilibradas. Entonces, esta conexión tiene su desventaja porque emplea más bobinado, más cobre. No se olviden que son dos bobinados por fase, invertidas en su polaridad.
la conexión Z o conexión zigzag. Vamos a analizar el primer tipo de conexión estrella-estrella. La conexión estrella-estrella o Y-Y, la conexión se emplea raramente debido a fenómenos relacionados con la corriente de excitación, los terceros armónicos y si la carga del transformador está desbalanceada. Para mejorar su uso, se recomienda, ¿no es cierto?, que los neutros N mayúscula del primario o el neutro del secundario estén, ¿no es cierto?, solidariamente conectados a tierra para proteger la vida de los usuarios. Justamente lo que hace el neutro es proteger al técnico, proteger al usuario cuando se manipulan los equipos eléctricos. Se agrega, dicen en algunos casos, un tercer devanado terciario conectado en triángulo con el fin de anular los terceros armónicos. No se olviden que la conexión en triángulo, conexión delta, lo que hace es eliminar o no dejar pasar a las armónicas de tercero, únicamente armónicas de tercer orden. Si la armónica fuera de quinto orden, de séptimo orden, noveno orden, en orden impar, entonces, o orden par, habría que hallar qué cosa, habría que diseñar filtros para que resuenen a la frecuencia de la armónica. Si es una armónica de quinto orden, 5 por 60, 300 Hz, captarlas y mandarlas a tierra, ¿no? La conexión delta únicamente, ¿no?, controla o no deja pasar las armónicas de tercer orden. Esta es la conexión estrella-estrella que se usa muy raramente, en casos muy especiales. Y fíjense cómo es una conexión estrella-estrella. Tenemos las tres fases I sub A, las tres fases I sub A, I sub B e I sub C. Acá están las corrientes, acá está el número de espiras del primario, N1 del primario, N2 del primario y N3 del primario, con su neutro conectado solidariamente a tierra. Ahí está su neutro del primario y las fases, la tensión de fase y la tensión de línea. Entonces yo les he dicho qué cosa se cumple en una conexión estrella. En una conexión estrella se cumple que la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Pero la tensión de línea, esta tensión de línea del primario, es raíz de 3, tensión de fase. No se olviden ese detalle. Sobre todo cuando vean transformadores trifásicos, tienen que acordarse de esa relación. Si la conexión estuviera en delta, tensión de fase igual a tensión de línea, pero la tensión de línea va a ser, la corriente de línea va a ser igual a raíz de 3, la corriente de fase. Y aquí tenemos el secundario. Fíjense, con su neutro conectado solidariamente a tierra. Acá está el número de espiras 1 del secundario, el número de espiras 2 del secundario y el número de espiras 3 del secundario. La tensión de fase y la tensión de línea, ¿no? B sub LP es la tensión de línea del primario y B sub LS es la tensión de línea del secundario. Repito, esta conexión estrella-estrella es raramente usada. Se usa solamente en casos especiales en que se necesite sacar neutro en el primario y sacar neutro en el secundario para la protección del usuario o del técnico electricista. Siempre, fíjense, siempre la relación de transformación, fíjense, es número de espiras del primario entre número de espiras del secundario. Número de espiras del primario entre número de espiras del secundario, número de espiras del primario entre número de espiras del secundario. No siempre era la relación monofásica, fase a fase, ¿no? En una conexión trifásica. Entonces, aquí vemos realmente cómo está conectado y cómo es su diagrama fasorial. No son vectores, sino son fasores. Diagrama fasorial de tensión y corriente en el primario, vamos a ver acá, ¿no? Fíjense, aquí está el neutro de la conexión estrella, aquí están los neutros formados por los no puntos, en cambio los puntos con polaridad van conectadas a las fases R, S y T, tanto en el primario como en el secundario. En el secundario el neutro está formado por los no puntos, y acá tenemos la tensión de fase y la tensión de línea.
Entonces acá, fíjense, tenemos la tensión en el primario, tensión B a B que es la suma de la tensión A neutro, BAN, más BNB, ¿no? Y acá tenemos la función, el fasor tensión BC, BBC, y acá BCA. Están desfasadas 120 grados en el espacio. En el secundario también tenemos que las tensiones BAB, BBC y BCA están desfasadas 120 grados. Y tenemos ahí que la tensión BAB es la tensión BAN más la tensión NB. El ángulo que hace la tensión BAB con la horizontal es 30 grados. Y acá está el neutro. Esto está en el secundario. En cuanto a las corrientes, fíjense, en cuanto a las corrientes van a estar en fase. Observamos que en esta conexión las tensiones y corrientes del primario están en fase con la del secundario, ¿no? Están en fase. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la corriente ISO A 0 grados, la corriente ISO B desfasada a 120 grados y la corriente ISO C desfasada 240 grados. Acá está el neutro. Igual en el secundario tenemos la corriente ISO A, ISO B e ISO C. No se olviden, en la conexión estrella, corriente de línea igual a corriente de fase. Y en cuanto a las tensiones que vemos, del diagrama vectorial que mostramos hace un ratito, observamos que la tensión de fase y la tensión de línea cumplen la relación. Tensión de línea en una conexión en estrella es igual a raíz de 3 tensión de fase. O sea, BAB va a ser igual a raíz de 3 BAN y BAB en el secundario va a ser igual a raíz de 3 BAN. La relación de transformación es la relación de tensiones entre tensiones de fase o la misma que es entre el número de espiras de fases. Y sería, si no, BAN entre la tensión no de fase, va a ser la tensión de línea entre raíz de 3 y esto igual a N1 sobre N2 igual a A. A es la relación de transformación del transformador trifásico. BAN, BAN, BAB, pues siempre va a ser para las tensiones como para las corrientes. Siempre en las corrientes la relación es inversa. Hemos visto que en las corrientes, corriente I sub A, en esa corriente, de corriente primaria, esa corriente secundaria, como N2 es a N1, eso es igual a 1 sobre A. A es la relación de transformación del transformador. En cuanto a la conexión estrella delta o estrella triángulo, ¿cómo o dónde se utiliza esta conexión? En esta conexión, fíjense, el primario está conectado en estrella y el secundario en delta. ¿Qué usos tiene? La conexión estrella delta se usa generalmente para reducir de alta tensión a baja tensión, siendo una de las razones la posibilidad de tener un neutro puesto a tierra en el lado de alto, ¿no? La conexión estrella delta no deja pasar las armónicas de tercer orden, puesto que estos se consumen en corrientes circulantes en el lado conectado en delta. O sea, todas las armónicas están capturadas en la conexión delta. No pasan los armónicos de tercer orden. Debido a ello se utiliza la conexión delta. La conexión estrella delta es la más estable bajo carga balanceada. En la conexión delta, las tensiones del secundario sufren un desplazamiento de 30 grados con respecto a las tensiones del primario. Aquí vemos una conexión estrella delta y hay un número al lado derecho de la conexión delta 1. Ese 1 es su grupo de conexión. Siempre son múltiplos de 30 grados, 1 por 30, 30, o sea, y delta 1, o sea, la tensión de fase del primario con la tensión de fase secundaria desfasadas 30 grados. La tensión de línea es igual a, ¿no? Las relaciones para las tensiones
y para las corrientes. ¿Qué conclusiones podemos sacar de lo que hemos visto? Es de que la conexión estrella permite sacar neutro en baja y en alta para protección del usuario. La conexión delta no deja pasar las armónicas de tercer orden. ¿Qué otras conclusiones podemos dar? ¿Quién me dice? La conexión directa se usa en zonas rurales porque las cargas son muy desbalanceadas. Así es, muy bien. Muy bien. ¿Y qué dijimos? ¿Cómo eran las tensiones en la conexión estrella? ¿Se acuerdan? Ah, las tensiones están espaciadas 30 grados, los de línea y los de fase. Así es. Entonces, vamos a ver, fíjense, vamos a ver esto de los grupos de conexión, esto de los grupos de conexión que nos interesa, fíjense. Bien, ¿cuál va a ser el logro de esta segunda partecita? Es de que al final de la sesión ustedes identifican los conceptos de índice horario y grupo de conexión para la operación de transformadores trifásicos en paralelo. Fíjense, vamos a ver cómo son los índices horarios y las reglas básicas para entender bien el concepto de índice horario. Decimos los desfases y a los efectos de las designaciones nomenclatura no se dan en grados. En nuestro ejemplo hemos hablado de 0 grados, de 180 grados, ni tampoco en radianes. No se dice 0 radianes o pi radianes, sino en múltiplos de 30 grados. Repito, jóvenes, aquí no vamos a hablar de 0 grados, de 180 grados, de 360. Aquí vamos a hablar en múltiplos de 30 grados. Así en el ejemplo A, el desfase 0, como vamos a ver a continuación, vamos a ver que la conexión, vamos a decir así, estrella directa, estrella inversa, el ángulo de fase es de 0, el índice horario es 0. Cuando tenemos una estrella directa y una estrella inversa es 180 grados, o sea, 6. ¿No es cierto? O sea, los ángulos de desfase de las conexiones son múltiplos de 30 grados. Entonces, debido a ello, podemos utilizar el método del reloj para designar dichos ángulos. Luego, el método del reloj indicará el desfasaje expresada en el índice horario, ¿no? En una circunferencia completa, es decir, en una rotación de 360 grados, las manecillas indican 12 horas, ¿no es cierto? Y el ángulo de desfase desde una hora hasta la siguiente es de 30 grados. Por ejemplo, de 12 a 1 es 30 grados, de 1 a 2, 30 grados, de 2 a 3, perdón, de 12 a 1 es 30 grados, de 12 a 12 es 60 grados, múltiplos de 30, porque justamente se divide la circunferencia en 12 partes, cada partecita de 30 grados. ¿Qué? Cada partecita de 30 grados. No quiero. Entonces, fíjense, en una circunferencia completa, es decir, en una rotación de 360 grados, las manecillas indican 12 horas y el ángulo de desfase desde una hora hasta las siguientes de 30 grados. Ahí tienen la circunferencia, fíjense. Ahí tienen la circunferencia 12, 1, 2, 3, hasta 2. Son cada sector, cada partecita es de 30 grados. Por tanto, el ángulo de fase o el índice horario es múltiplo de 30, n por 30, donde al n se designa como índice horario. O sea, n puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3,
puede ser 12, ¿no es cierto? Y N es el ángulo de fase entre 30 grados. Entre 30 grados. Entonces no se olviden, jóvenes, no se olviden que los angulitos de desfase, estos angulitos es de 30 grados para cada parte. Entonces vamos a trabajar con múltiplos de 30 grados. Hasta acá no creo que haya problemas. Hasta acá no creo que haya problemas, todo está claro. Fíjense, aquí tenemos el índice horario y las reglas básicas. Fíjense, tenemos una estrella directa en el primario y tenemos una estrella directa en el secundario, ¿no? Fíjense, los neutros están conformados por X, Y y Z, que están en cortocircuito. El neutro está formado por los no puntos y los puntitos con polaridad U, B, W. Generalmente, estos bornes U, B, W se conecta a las líneas de alimentación UAR, BAS y WAT. Igual en el secundario, fíjense en el secundario, el neutro está formado por los no puntos. Aquí X, Y y Z, ¿no es cierto? Y los puntos acá con polaridad U, B, W. Estos bornes U, B, W se conectan a las líneas del secundario UAR, BAS, WT, ¿no? Entonces podemos sacar neutro en baja y también neutro en alta. No habría problema. Entonces, para el primer caso, estrella directa, fíjense, la conexión de alta está en estrella directa, y la conexión en baja también está en estrella directa. El fasor, fíjense, el fasor U está indicando, marcando, apuntando a las 12, como están desfasadas 120 grados, ¿no? 4 por 30 acá, la fase B en 4 y la fase W en 8. U, B, W en el primario y en el secundario U, B, W. Las tensiones de fase U mayúscula y U minúscula coinciden, es decir, están en fase y el ángulo de desfase es 0 grados. La designación para este caso, ¿cómo sería? Y mayúscula, Y minúscula 0. Un Y 0. Estrella directa en el primario, estrella directa en el secundario y el índice horario sería de 0. En este caso, en este ejemplo B, vamos a tener una estrella. En el primario una estrella directa y en el secundario una estrella inversa. ¿Por qué digo en el primario estrella directa? Porque el neutro lo van a formar los no puntos. El neutro lo forman los no puntos. En cambio, las marcas con polaridad están llegando acá, ¿no es cierto? A U que va a ir a la fase R, D que va a ir a la fase S y W que va a ir a la fase T de las líneas de alimentación. En cambio, en el secundario, fíjense, en el secundario, ¿qué tenemos en el secundario? En el secundario, el neutro está formado por los puntos, En cambio, los no puntos están yendo a las fases. Acá, a U, B y W. Acá hay un error, debe ser acá. U, B, W con minúscula. Y este es el neutro. Entonces, ¿cómo sería el diagrama fasorial cuando tenemos una estrella directa y una estrella inversa? ¿Cómo sería el gráfico? De esta manera, fíjense. El primario, el lado de alta, la conexión del lado de alta está en estrella, apuntando siempre, ¿no? U hasta 12, B en 4 y W a 8, ¿no? Y con minúscula U, B, W, desfasadas 180 grados. ¿Cuánto es el índice horario? 6, ¿no es cierto? 6, Y es 6. La conexión en alta en estrella, la conexión en baja
también en estrella, pero estrella inversa. Las tensiones de fase U mayúscula y U están desbalanceadas 180 grados. En términos del índice horario 180 entre 30, eso nos da un índice horario de 6. Entonces aquí tenemos, fíjense, la tablita indicando los tipos de conexión de los transformadores trifásicos. Fíjense, el tipo de conexión, atención, el tipo de conexión es el delta estrella. La forma de conexión del primario, en el primer caso es triángulo derecho. La forma de conexión del secundario es estrella directa. Y el ángulo de desfase es 30 grados. Triángulo derecho, estrella directa, 30 grados, índice horario 1. La designación de la unidad, ¿cuánto será? Delta estrella 1, DI1. Si el primario estuviera conectado como triángulo derecho, el secundario en estrella inversa, entonces el ángulo de fase sería de 210 grados, o menos 150 grados, que corresponde a un índice horario de 7. La forma de conexión sería DI7. Esta tablita sería bueno que lo tengan presente siempre para que no se equivoquen cuando hagan la puesta en paralelo de los transformadores. Fíjense, si el triángulo, si el primario estuviera en triángulo izquierdo, el secundario en estrella directa, el desfasaje es 330 grados o menos 30 grados. El índice horario es 11 y la designación de la unidad es DY11. Fíjense, si tuviéramos el primario en triángulo izquierdo, ¿no? El secundario en estrella inversa, el desfasaje sería DY5, el ángulo de desfasaje sería 150 grados, tenemos un grupo de conexión DI5. Ustedes me dirán, y profesor, ¿cómo comprobamos esto? ¿Cómo se comprueba experimentalmente? ¿No? Ponemos un osciloscopio de doble canal que mide el desfasaje de la onda de fase del primario y la onda de fase secundario, y ahí se ve el desfasaje en el osciloscopio. Fíjense, y aquí tenemos las combinaciones posibles, ¿no? Las combinaciones posibles de los transformadores trifásicos. Fíjense, si el tipo de conexión fuera delta-delta, atención, si el tipo de conexión fuera delta-delta, me pregunta Luis Barja a qué se refiere derecha o izquierda. A ver, vamos a explicar eso. ¿A qué se refiere derecha o izquierda? Ya lo expliqué en más de una oportunidad, pero vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo, fíjense. ¿Qué significa? A ver, fíjense, vamos a dibujar acá. 3 bobinas. Vamos a decir así, tenemos los siguientes bobinados. Ahora sí. Estaba desconectado en la tablet, vamos a decir así. Acá tenemos, fíjate, acá tenemos lo siguiente. Tenemos una bobinita. Ahí está.
Tenemos las tres fases. Ahí está. Ahí está. Vamos a decir así, esto va a ser un triángulo derecho. Triángulo, así decimos, derecho. Triángulo derecho. Triángulo derecho, fíjense. Vamos a asumir que las marcas de polaridad están acá. Aquí, aquí y aquí. ¿No es cierto? Ahí están las marcas de polaridad. Entonces, fíjense, vamos a decir, este es el borne U, B y W. Entonces yo les pregunto, ¿cómo sería un triángulo derecho? ¿Cómo sería conectar el delta hacia la derecha? O sea, ¿cómo conectar un triángulo hacia la derecha? Fíjense, hacia la derecha, aquí sí que vamos a cerrar de esta manera. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Así. Y de aquí lo cerramos. Aquí lo cerramos. Aquí. Hemos cerrado un triángulo hacia la derecha. ¿Cómo sería un triángulo izquierdo? Tenemos las tres bobinas. Ahí está. Ahí está. No, este va a ser un triángulo. Triángulo izquierdo. Triángulo izquierdo. Nuevamente, fíjense, vamos a suponer que se trata del mismo transformador con su marca de polaridad aquí. Pero ahora vamos a formar el triángulo izquierdo. Cerrar, ¿qué cosa? Hacia la izquierda. ¿Cómo se logra eso? De la siguiente manera. ¿Qué hacemos? De acá, fíjense, de aquí lo cerramos hacia la izquierda. Ahí. Y esto está conectado acá. Este va a ser el borne U. Este el borne B. Y este el borne B2. ¿No? Y esto va, ¿no es cierto?, a las líneas de alimentación. Decimos acá AR, AS y AT. ¿No? Que decimos acá R, S y T. Si esto tomamos como referencia, U irá conectado a R, B irá conectado a S
WT. A ver, le preguntamos a Barja si quedó claro la conexión triángulo derecho y triángulo izquierdo. Sí, ingeniero. Barja, Sí, ¿tienes ingeniero, alguna gracias. pregunta? No, está bien. ¿Quedó claro? Sí. Ya. Entonces, existen únicamente dos posibilidades de formar el delta, el triángulo. Triángulo derecho y triángulo izquierdo. No hay otra más. No hay otra posibilidad. No hay otra combinación. O hacia la derecha o hacia la izquierda.